Bueno, la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador no solo no ha mejorado la situación de seguridad en Ecuador, hay que decir que 2025 cerró todavía con un incremento adicional en la tasa de homicidios, poniendo a Ecuador en el segundo país más violento de todo el hemisferio, únicamente después de Haití. En materia de derechos humanos, desde que el presidente Noboa empezó a describir la situación de crimen organizado como si se tratara de un conflicto armado, ha habido un incremento en las denuncias por casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas. En este caso en particular nos referimos a una operación que se dio a comienzos del año en la frontera entre Ecuador y Colombia, que fue reconocida tanto por el gobierno de Estados Unidos como Ecuador como una operación conjunta que resultó en 3 propiedades quemadas, en donde no había ningún rastro ni de narcotráfico ni de crimen organizado. 2 de estas propiedades posteriormente bombardeadas y lo más grave, 4 ciudadanos colombianos detenidos arbitrariamente, torturados, incluyendo echarles agua para ahogarlos, ponerles electrochoques, amenazarlos de que les iban a cortar dedos o arrancarles las uñas. 4 personas sin antecedentes judiciales que la Fiscalía ecuatoriana tuvo que posteriormente liberar porque no encontró ninguna razón para detenerlos. Ese es el tipo de resultados de una operación que el gobierno de Estados Unidos, bajo el gobierno Trump, reclamó como una exitosísima y profesional ejecución, cuando en la práctica terminó en estas graves violaciones a derechos humanos. Justamente hablando del conflicto armado interno, en su más reciente informe sobre esta alianza, Human Rights Watch alerta incluso de desapariciones forzadas y, decíamos, ejecuciones extrajudiciales. ¿Por qué ha sido entonces, Juanita, un error del gobierno de Daniel Noboa el caracterizar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado como un conflicto armado interno? El crimen organizado es un flagelo gravísimo. Por supuesto que tiene que ser contenido por los gobiernos y la población tiene derecho a vivir en seguridad y a que su gobierno lo proteja frente a las amenazas del crimen organizado. Pero la manera de ser efectivo no es con estas operaciones que en la práctica además están basados en inteligencia de muy baja calidad, como efectivamente comprobamos en el caso de esta operación en San Martín, sino fortaleciendo la capacidad de judicialización, que es justamente lo que no ha sucedido en el gobierno de Noboa. Para darles un dato, solo entre 2020 y 2026 han asesinado a 28 operadores judiciales en Ecuador, incluyendo la fiscal que justamente estaba investigando uno de los casos de ataques con drones a embarcaciones en el Pacífico cerca a las costas de Galápagos. No ha habido una política del gobierno Noboa, ni mucho menos una colaboración con Estados Unidos para fortalecer esa capacidad de judicialización, de cortar los lavados de activos, cortar las redes de corrupción que permiten que el crimen organizado crezca y se fortalezca. Lo que hay es operaciones como esta de San Martín que se ponen en redes sociales para darle notoriedad supuestamente, pero que en la práctica realmente no debilitan el crimen organizado. Ahora, todos sabemos que Estados Unidos no extiende la mano sin buscar nada a cambio. ¿Qué busca la administración de Donald Trump en territorio ecuatoriano y qué está entregando a cambio un presidente como Noboa, que parece haber abierto una puerta que quizá no pueda volver a cerrar? La administración Noboa claramente es la que en América Latina ha abierto de manera, digamos, más amplia la posibilidad de hacer este tipo de operaciones conjuntas en territorio ecuatoriano. Creo que es un llamado de alerta muy importante para otros países de la región, Colombia, Perú, que ya se aprestan luego de las últimas elecciones a continuar este tipo de cooperación con Estados Unidos. En el caso particular de Ecuador, están recibiendo cooperación, recursos de quienes pagan sus impuestos aquí en Estados Unidos, supuestamente para debilitar el crimen organizado, pero insisto, recursos muy mal usados, porque no son recursos que estén realmente yendo a debilitar a la criminalidad organizada, sino en este caso, como documentamos, atacar a ciudadanos comunes y corrientes, campesinos en uno de los casos, embarcaciones con pescadores en los otros casos. Finalmente y brevemente le pediría, Human Rights Watch ha buscado de ambos gobiernos explicaciones a los delitos cometidos en nombre de combatir la violencia en aumento en Ecuador y también al crimen organizado en la región, y no ha recibido respuesta. En ese sentido, si no son organismos internacionales como ustedes quienes tienen que exigir la rendición de cuentas sobre los actos que ambos gobiernos están cometiendo, ¿quiénes tendrían que serlo? Bueno, justamente estoy en Washington, vamos a tener reuniones con miembros del Congreso en Estados Unidos, tanto en la Cámara como en el Senado,
el Congreso tiene un rol muy importante de hacer seguimiento a esos recursos que se destinan desde el presupuesto de Estados Unidos a esta cooperación. Hay mecanismos mucho más fuertes como el que ha existido previamente con Colombia o con países en Centroamérica que introducen condicionamientos en materia de derechos humanos para que se puedan desembolsar estos recursos. Yo realmente espero que el Congreso de Estados Unidos, incluyendo por supuesto tanto a republicanos como demócratas, vean la necesidad de vigilar cómo están siendo usados estos recursos para prevenir que sean usados en la comisión de violaciones.